Bien, hoy vamos a hablar del personaje más discutido en la historia de la humanidad, Jesús de Nazaret, y sobre todo de una de las patas de la mesa más fuertes que tiene el cristianismo, la creencia de que Jesús es el Mesías, traducido como el Cristo o el ungido. Y hay que partir de la base del concepto de Mesías, porque si no partimos de la base del concepto de Mesías, vamos a dar ciertos conceptos como una verdad, cuando en realidad la historia no sustenta tal verdad. Por ejemplo, los conceptos de Mesías salen de Ezequiel e Isaías y básicamente es una persona que va de la descendencia de David, que se va a sentar en el trono, va a reinar, va a traer paz, va a traer la era mesiánica y va a sacar o va a restablecer otra vez el pueblo de Israel. Lo va nuevamente a reunir. Y también va a estar la reconstrucción del tercer templo y todo lo demás. Este concepto, en resumidas cuentas, es el concepto de Mesías según los profetas. Pero si vemos en las escrituras lo que habla Jesús de Nazaret, fue algo distinto a este concepto. Y parto del hecho de que Jesús de Nazaret no puede ser el Mesías bajo el concepto de Mesías que siempre se estuvo en la mesa. Si luego inventaron otro concepto de Mesías, que sería lo que inventó el cristianismo después, es distinto al concepto de Mesías del judaísmo, pero el judaísmo, la nación de Israel, son los propietarios del concepto original de Mesías. Partiendo de este hecho, si vemos en las escrituras, primero debe ser de la descendencia de David y debe ser un rey. Pero cuando leemos en el episodio de la multiplicación de panes y peces, las personas le querían hacer rey a Jesús para cumplir precisamente la profecía de Mesías, porque eso es algo que estaba en la mente en el colectivo del judaísmo y querían un Mesías y Jesús era el prospecto de Mesías. Pero si leen las escrituras, Jesús de Nazaret no acepta la coronación y huye al monte. Y era como que el prime de Jesús para ir con 5,000 personas a derrocar el yugo romano. Y no, huyó, no aceptó la coronación. Punto 1, en contra, no aceptó la coronación. Y el Mesías, en concepto original, sí debe ser un rey. Otro concepto fácil es que el Mesías va a traer paz a la nación de Israel y va a redimir a su pueblo. Pero ¿qué fue lo que dijo Jesús textualmente? Yo no vine a traer paz a este mundo, vine a traer guerra, espada, sangre, división. Eso lo leemos en la Biblia. 2 contra 3, 3 contra 2, el hijo contra el padre, la madre contra la hija, todos estarán divididos en casa. Ya luego entran las interpretaciones que dice que no, eso Jesús lo dijo porque cuando tú entras con la creencia nueva cristiana a personas mundanas va a crear división. Esa es una interpretación. Pero más allá de la interpretación, en la textualidad Jesús de Nazaret habla de que no vino a traer la paz. Otro punto en contra, porque las características del concepto de Mesías original es que el Mesías debe traer una paz duradera de 1000 años o mucho más allá, donde la nación de Israel va a vivir dentro de esa paz. Otro concepto, el Mesías no va a morir. Y para los analistas posteriores sobre Jesús de Nazaret, la misión de Jesús de Nazaret en el concepto de Mesías fue un fracaso porque murió el Mesías o el supuesto Mesías y por lo tanto no puede ser el Mesías porque murió. Es por ello que hubo una gran disertación y una gran división y esparcimiento de su pueblo, porque al ver que ese presunto Mesías muere en una cruz, la gente lo abandona por el simple hecho de que un Mesías o el Mesías prometido, según las profecías, no va a morir porque es el representante de Dios mismo en la tierra. Luego entra el tema de la resurrección y todo este tipo de temas, que hay una gran discusión si existe o no existe, ya es un tema de fe. Yo no me voy a meter en este caso en un tema de fe,
sino un tema de hechos. Y ya van 3 puntos negativos en contra del concepto original de Mesías. Ya con estos 3 puntos, más otros que pueden haber por ahí, se da en el hecho de que Jesús no puede ser el Mesías. Así de simple. Pero siguen insistiendo de que, bueno, la Torá o la ley, dicen los cristianos, obviamente, no debe ser, es decir, debe ser apartada, ya se abolió, que la ley ya no tiene rigor, sino que ahora estamos bajo una nueva gracia, de una nueva fe en Cristo, la nueva ley en Cristo, partiendo de la cruz, en la remisión de los pecados. Y ya hemos visto en el canal, y pregúntenle a un judío, que la doctrina de la remisión de los pecados o el pago de los pecados, el pecado original de Adán y Eva, eso no está en su doctrina. Porque si leemos en Ezequiel, nuevamente, los hijos no pagan los pecados de los padres, todos pagan sus propios pecados. No está esa doctrina del pecado original ahí. Eso fue un invento teológico posterior de Pablo de Tarso. Y punto. Es por ello que se puede presumir de que colocaron en la boca de Jesús palabras que nunca dijo. ¿Cómo saber eso? Vaya usted a saber. Pero hay sendas contradicciones. Entonces, fíjense los 4 puntos ahora con el tema del pecado original, que también se agrega el hecho de que Jesús no pudo morir bajo ese concepto filosófico del pecado original, aunque en las Escrituras, en el Nuevo Testamento, dice que Jesús vino a morir por los pecados y salvar a la gente, ¿no? Pero si leemos en Mateo 5, si no me equivoco, Jesús dice, yo no vine a eliminar y abrogar la ley, o a remodelarla o a modificarla. No pasará una iot, una tilde, hasta que todo esto se cumpla. Yo vine a cumplir la ley. Entonces, si Jesús viene a cumplir la ley, ni a modificarla, ni a eliminarla, ni a hacerle una suspensión de la ley con su persona para entrar con otra ley, porque eso no lo dijo Jesús, por lo tanto los 4 puntos anteriores del concepto de Mesías deben estar vigentes. Por lo tanto, Jesús de Nazaret no es el Mesías bajo el concepto original de Mesías. Que luego hay otro punto, que sería el 5.º punto, el tan discutido concepto de la Trinidad, que algunos cristianos, no todos, pero algunos cristianos, bastantes, meten a Jesús como si fuera Dios mismo encarnado. Dios encarnado, la representación de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo en una Trinidad, que los 3 serían la misma fuerza o la misma entidad en diversas formas. Eso contradice lo que dice la Torá, donde indica que, oye, oh Israel, Dios, tu Señor, Dios es uno. Dios es uno, etcétera, etcétera, etcétera. Contradice el tema de la unicidad. Ya van 6 puntos en contra. Pero eso no es tanto por culpa de Jesús o de lo que haya dicho, sino más una interpretación posterior. Eso quiero aclarar. Conferencistas como Mauro Viglino, que él no niega la existencia de Jesús, es más a la tendencia de que sí existió, pero un Jesús histórico, pero le colocaron un Jesús místico, o Antonio Piñero, que él sí parte de la creencia que existió un Jesús histórico, judío, pero le hicieron una reconceptualización, una divinización, le colocaron encima todo este disfraz de lo que es el Cristo, que hay que quitar, o el profesor Mario Sabán, que considera también la existencia de Jesús de Nazaret dentro del campo judío en el siglo I y todo lo demás. Se parte del hecho de que Jesús fue un judío respetuoso de la ley porque él mismo lo dijo. Vino a cumplirla, no la vino a eliminar. Luego se hicieron unas posteriores modificaciones, del cual se ha hecho bastante videos en este canal, pero entre ellos podemos poner a Mario Sabán, Mauro Viglino, Antonio Piñero, César Silva y otros investigadores que te puedes encontrar para salir de la caja del concepto de Mesías y para salir de la caja
de lo que sería la enseñanza cristiana y por lo menos escuchar otros puntos de vista que también consideran a Jesús por lo menos que existió, pero hay que preguntarse por qué no aceptan tal cual a Jesús con los mismos conceptos y parámetros del cristianismo. ¿Acaso es porque le tienen rabia? ¿Acaso porque le están haciendo la guerra porque sí, sacado de la manga? No, hay toda una historia, hay todo un estudio detrás donde precisamente hay una razón muy fuerte de ser de no aceptar a Jesús de Nazaret como el Mesías, ni como un representante hijo directo de Dios, sino más bien hay interpretaciones más suaves o posturas más suaves donde indica de que Jesús enseñó de que todos somos hijos de Dios y nos podemos comunicar directamente con Él. Nadie es superior ni inferior. Todos tenemos el mismo acceso a Dios. Y no sabéis que vosotros sois dioses. ¿Recuerdan ese texto dicho por Jesús? ¿No sabéis que vosotros sois Elohim? Entonces, para concluir, no se sabe realmente o no se va a saber qué palabras exactas dijo Jesús. Nunca se va a saber. La Biblia tiene esa particularidad de que se puede sacar una enseñanza de algunas cosas contrarias a otras enseñanzas de algunas cosas. Por ejemplo, la fe es por obra o por creencia. La salvación en el bautismo de Jesús o en el bautismo del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Dios es Trinidad o Dios es unicidad. Es decir, en el mismo Nuevo Testamento se puede sacar dos versiones y es por eso que se crean muchas religiones. Porque mientras una postura religiosa te saca ciertos textos que lo dijo textualmente Jesús, otra postura religiosa te saca otros textos que también lo dijo textualmente Jesús. Como la misma contradicción de que Jesús dice que vino a redimir los pecados del mundo, pero él dice también en Mateo de que él vino a cumplir la ley y no a eliminarla. Entonces, si no vino a eliminar la ley ni a modificarla, no podemos creer ni en el pecado original, ni tampoco en la remisión de los pecados, porque precisamente Jesús no vino a ser Cristo, ni tampoco vino a toda esta doctrina. Pero están esos dos conceptos ahí. ¿A dónde está la manipulación del texto? O, por ejemplo, que Jesús se hace pasar hijo de Dios y a su vez el texto del inicio dice que a Dios nadie lo ha visto y aún así creen en la Trinidad. Y así muchas contradicciones que a pesar de la insistencia de los cristianos de que no hay contradicciones, que hay una línea muy recta entre el Génesis hasta el Apocalipsis, sí las hay. Pero hasta que no conversen con un judío o no vean con mente abierta otras posturas distintas a la suya, o por lo menos posturas académicas, van a creer toda la historia como si no hubiera equivocaciones y obviamente tienen todo un sistema armado para creer cualquier tipo de creencia que venga de esta religión en este caso. Pero ya le mostré 5 o 6 puntos para que vean que por lo menos el Jesús histórico o el Jesús de Nazaret de la Biblia no puede ser el Mesías como concepto judío porque no lo aceptan, no cumple los requisitos. Y vayan y conversen con un judío para que vean que es así. No puede ser el Mesías, no puede ser el Cristo. Ya después se inventan otro concepto espiritual. No, Jesús era un ser espiritual y no vino a hablar de un reino material, sino un reino de otro mundo, y por lo tanto los profetas hablaron de otro concepto de Mesías. Bueno, esa es otra discusión para de alguna manera ver dónde encajar a Jesús de Nazaret en el tema espiritual. Pero eso tiene que ver no tanto con el Jesús histórico, sino con el Jesús místico espiritual. Eso es algo personal. Yo puedo tener un concepto, pero la idea es que usted comente aquí abajo en este video qué le pareció este video. Es decir, ¿cree que Jesús es el Mesías? ¿Cree que los alegatos o las alegaciones, los comentarios judíos están acertados? ¿O creen que el cristianismo sí tiene un fuerte argumento en sostener que Jesús es el Mesías? ¿Qué opina de las fuentes académicas y las fuentes de personas como Mario Sabán o Mauro Viglino en esta oportunidad que hice mención? Déjamelo todo en los comentarios para yo leer, y si no estás de acuerdo también comenta, y yo, si lo haces con respeto, yo lo
yo te voy a responder pronto. Te invito a que te suscribas al canal, aquí en Proyecto Orión. Tengo esta lista de reproducción donde hay más reflexiones incómodas para hacer reflexionar un poquito sobre la vida, sobre la espiritualidad, sobre Dios, sobre muchas cosas más. Mi nombre es Simón Guardia y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta pronto.